Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Ahora sí. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a dar comienzo a este momento de alabanza, de adoración, para también dar y preparar nuestros corazones para lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos, aunque también pueda hablarnos y ministrarnos durante la alabanza también. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre, Dios. Señor, nada de lo que podamos hacer o decir o anhelar tiene sentido si tu presencia no es la que lo mueve, sino es tu Espíritu Santo el que nos visita en esta noche. Señor, queremos elevar nuestra voz en cántico, en adoración, en oración, en súplica, en ruego, en clamor. Dios, porque es lo que hay en nuestros corazones, también es lo que tú has puesto en nuestros corazones. El poder entender y ver la gran necesidad que tenemos en nuestras vidas, de tu gracia, de tu favor, de tu bondad sobre nosotros, Dios. Alcánzanos, Señor Dios. Gracias, gracias te damos. Gracias te damos. Tan bueno eres con nosotros, Señor. Tan bueno eres con nosotros, Señor. Tan bueno eres con nosotros, Señor. ¿Cómo describir tu bondad con nuestras vidas, Señor? ¿Cómo describir tu misericordia con nosotros, Dios? Gracias por el privilegio de poder adorarte, de poder alabarte, de poder elevar un cántico de adoración, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Señor, qué privilegio tan grande de poder decir con total seguridad que venimos a oír tu palabra, Señor. Pero también qué responsabilidad, Señor. Una vez más estamos temblando y temerosos delante de ti, oh Dios. Una vez más, Señor Dios. Muévete en medio nuestro, Espíritu Santo. Muévete en medio nuestro. Ocupa tú el primer lugar, el único lugar de este culto, de esta reunión. Tú eres el motivo, tú eres lo que nos une. Visítanos una vez más, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alcé mis ojos al cielo, allá al Altísimo, que con su luz me hizo ver. Alcé mis ojos al cielo. Oí su voz, con su poder cambiándome. Ahora yo alabo y glorifico al Rey de los cielos. Desde la eternidad hasta la eternidad, su nombre alabaré. Alcé mis ojos al cielo. Así es, Señor. Allá al Altísimo, que con su luz me hizo ver. alcé mis ojos al cielo.
su voz, con su poder cambiándome. Ahora yo alabo y glorifico al Rey de los cielos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora yo, Señor, alabo y glorifico al Rey de los cielos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora yo alabo y glorifico al Rey de los cielos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Su nombre alabaré. Así es, Jesús. Así es. Queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos exaltarte a ti, Señor, dándote gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en medio de esta alabanza, en medio de nuestras vidas, en esta reunión, Señor. Queremos levantar tu nombre en alto, Señor. Darte gracias por la vida que hoy tenemos en ti, por la misericordia, por la gracia que has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Muévete en medio de nuestras vidas, Señor. Toma lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta noche, Dios. Queremos, Señor, alabarte, queremos darte gracias, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Glorifícate, Señor. Exáltate, Señor. te animo en esta noche que puedas alabar y glorificar el nombre del Señor. Esa canción relata la historia del rey Nabucodonosor, aquel hombre que, advertido por Dios de no enorgullecerse, de no enaltecerse, desobedeció esa orden y terminó, dice la Biblia, como una bestia, cubierta como de plumas, sus manos como de un águila, hasta que él levantó los ojos al cielo y alabó y glorificó al Rey de los cielos. Yo te exhorto en esta noche que no tomes la actitud de ese rey, sino que puedas humillarte ante Dios, que puedas alabar su nombre, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él está sentado en el trono, porque Él gobierna desde la eternidad y hasta la eternidad, porque su nombre es alabado. Ofrecele sacrificios de alabanza, dice la Biblia, frutos de labio que confiesen su nombre. Eso no es quedarse callado, eso es elevar tu voz. Eso es levantar tu voz y decirle a Dios, bendecí su nombre en todo tiempo. De la alabanza de continuo en mi boca, dice la palabra de Dios.
tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Sí, Señor, visítanos, oh Dios. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Dile una vez más, Señor. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero
Quiero adorarte, bendecirte, Señor. El gran yo soy, Jehová, Señor de los ejércitos, Rey de la gloria, Dios de toda carne, el viviente que me ve, su nombre es Rey de los santos, Santo, santo eres. Emmanuel, Dios con nosotros, Cordero inmolado, Jesucristo el Salvador, su nombre y hoy un pecador como yo, salvo por su amor, puede adorarte y decir que es santo. Es tu nombre, Santo, poderoso nombre, Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres santo, proclamo que es santo, es tu nombre, santo, poderoso nombre, santo, mi Señor y mi Dios, tú eres santo. El gran yo soy, Jehová, Señor de los ejércitos, Rey de la gloria, Dios de toda carne, el viviente que me ve, su nombre es Rey de los santos, Emmanuel, Dios con nosotros, Cordero inmolado, Jesucristo el Salvador, su nombre y hoy un pecador como yo, salvo por
nombre, Cristo, en esta mañana. Santo, santo, santo. Santo es tu nombre, Jesús. Tú mereces toda gloria, Señor. Pecador como yo. Tú mereces toda honra, Padre. Pecador como yo, salvo por tu amor. Hoy decimos que tu nombre es Gracias santo. por salvarme. Gracias, Señor. Tu nombre es santo, Jesús. No merecía ni merezco, Dios. Gloria a tu Gracias, nombre. gracias. Sé tú, Jesús, en este momento. Me diste un vestido En el nuevo. nombre de Jesús. Oh, Shabbat, bebé, Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Alabado sea el nombre. Aleluya, sí, Sí, Señor. Señor. Alabado sea. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Sí, Señor. Amén. Poderoso Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Señor, por redimirnos, Señor. Muchas gracias. Oh, aleluya. Muchas gracias por tu redención, Señor. Poderoso Dios. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Poderoso Rey. Bendito, bendito sea el Señor. Amado Redentor de la cruz. Aleluya. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Jesús. Sí, Señor. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas noches. Qué bueno es estar delante de Dios hoy, ¿no? Qué bueno es dejar que Dios le haga ver a uno todo lo que uno realmente es, ¿no? Qué bueno es recibir esa revelación de parte de Dios, ¿no? Esa que nos lleva a humillarnos, que nos lleva a doblegarnos, que nos lleva a quebrarnos delante de Dios, ¿no? A dejar de lado todo lo que tenemos de fuerza, de sabiduría, de entendimiento, y podemos disfrutar de su presencia, ¿no? O sea, más allá de que estemos hoy en un lugar físico, qué bueno es poder tener este corazón delante de Dios, ¿no? Para recibir lo que necesitamos, ¿no? Muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos delante de Dios, muchos de nosotros necesitamos que Dios afirme cosas en nuestro corazón, muchos de nosotros necesitamos dejar cosas, cambiar,
Y todo lo que necesitamos, absolutamente todo se encuentra en Dios. No hay nada fuera de Él, ¿no? Nada que necesitemos. De eso estamos hablando. Yo quiero que me acompañen a la primera carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 15. Y cuánta necesidad tenemos también nosotros como iglesia del Señor Jesús de permitir que el peso de esta verdad caiga sobre nosotros, ¿no? O sea, cada uno en el lugar que cada uno tenga. Estamos hablando obviamente de aquellos que forman parte de la iglesia de Jesucristo, de aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo, que se han arrepentido. Y cuánta necesidad tenemos de que el peso de esta verdad caiga sobre nosotros y nos haga cada día vivir en esta verdad, ¿no? Porque a uno le pone triste muchas cosas que van pasando fuera, pero sobre todas las cosas, en lo personal, me preocupa mucho lo que pasa dentro, ¿no? Y cuando digo dentro no me refiero a lo que pasa en estas cuatro paredes, sino que en cómo como iglesia estamos viviendo, ¿no? Siempre me preocupa mucho eso a mí en lo personal, por eso mi propia conciencia muchas veces me ha mantenido al margen en algunas cosas, porque uno tiembla, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Uno delante de Dios se ve tal cual es y uno dice, bueno, soy de verdad muy, muy chiquito, muy, muy insignificante, ¿no? Delante de Dios. Y yo digo, ¿qué necesidad tenemos de que esta verdad de Dios caiga sobre nosotros? ¿No? Que podamos entender el peso que nosotros tenemos, más allá de haber recibido algo de parte de Dios, y que no es poca cosa, no estoy desmereciendo, simplemente estoy diciendo que más allá y que hemos recibido, más allá de que hemos experimentado, también hay sobre nosotros este peso, ¿no? De saber que debemos llevar la verdad de Dios adelante, ¿no? Y cuando permitimos que Dios sea el que ponga esto sobre nosotros, no podemos estar quietos. No podemos, ¿no? En cuanto al conocimiento de la verdad y en cuanto a la práctica. No podemos. O sea, porque yo sé que no todos tenemos el mismo grado de conocimiento, pero sí todos tenemos algún conocimiento de parte de Dios. ¿Es verdad o no? Todos sabemos por lo menos que no debo mentir, que no debo robar, que no debo, ¿no? Y pónganle cada uno las cosas que cada uno sepa. Y me gustaba lo que Pablo le decía a Timoteo, porque Pablo estaba aconsejando a un pastor joven, y una de las cosas que él le decía ahí en el 14, empezamos para no dejar el 3:14 de la primera carta de Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esto otra vez vuelvo a
a repetir. No se trata de un lugar físico, se trata de personas que han sido rescatadas, redimidas, que pertenecen al cuerpo de Cristo. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y que dice después, columna y baluarte de qué? De la verdad. La TLA dice, la iglesia sostiene y defiende la verdad. ¿No? Qué importante es que ese peso, en aquellos que hemos tenido una experiencia con Cristo, de pasar por el arrepentimiento, de haber recibido el perdón, de estar viviendo una vida nueva en Él, qué necesidad y cuánta obligación tenemos de que este peso caiga sobre nosotros. ¿No? Dice, Pablo le decía a Timoteo y le ponía en una situación, le decía esto, ¿no? Le decía, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Lo que sostiene con esperanza, ¿no? A las personas que nos rodean es obviamente Cristo, pero Él ha depositado algo en nosotros que tiene un valor incalculable, ¿no? Y yo digo, pasan muchas cosas, ¿no? Uno ve y sabe y entiende y conoce y piensa mucho, pero yo digo, dentro, ¿no? Dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia del Dios viviente, ¿estamos defendiendo la verdad con todo lo que tenemos? Porque hay cosas que uno no sé si no le gustaría decir, pero sabe que son chocantes, ¿no? ¿No? Uno a veces digo a veces, y algunas personas muchas veces no quiere decir nada o no quieren predicar como la verdad viene por no confrontar, ¿no? Y lamentablemente, y lo que a mí más me entristece, es ver a gente que está abandonando la verdad de Dios para ganar en número. Eso me deja totalmente, o sea, no tiene, necesitamos entender que necesitamos mantenernos bajo esta verdad y hablar esta verdad, conocerla, vivirla. Este es el peso que Pablo quería que Timoteo tenga sobre sus hombros. No es por algo que puedas inventar, Timoteo, no es por algo que puedas, por tu fuerza o por tu juventud, es por la verdad de Dios. ¿Qué peso hay sobre el hombro de aquellos que hemos experimentado el perdón de Dios, ¿no? ¿Cuánta carga hay en el corazón de uno, ¿no? Cuando uno le pregunta a Dios, bueno Dios, ¿y yo cómo puedo ser parte? Yo quiero ser parte, yo quiero colaborar, yo quiero estar, quiero ver crecer, y muchas veces Dios te dice, vos preocupate por lo que te tenés que preocupar. Que es mantenerte en esta verdad, mantener la antorcha encendida, mantenerte dentro de la verdad bíblica. En segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15.
Esto viene hace rato dando vuelta ahí en mi corazón, y bueno, y Pablo seguía diciéndole a Timoteo, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el obrero que no tiene de qué avergonzarse, sigue diciendo Pablo, que usa bien la palabra de qué? La palabra de verdad. Que traza derecho el camino, o sea, que no tuerce lo que Dios no tuerce, que no se doblega por la presión, que no cambia, que no varía, que no depende de circunstancias, que no depende de hombres, que sostiene la verdad de Dios, aunque a veces duele, aunque a veces cuesta. No, y esta es la iglesia que el Señor quiere tener. No es algo que sea un invento. Esta es la iglesia que Dios quiere tener. Más allá de cualquier otra cosa, más allá de cualquier idea, pensamiento, Dios quiere tener una iglesia que sostenga su verdad por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa. ¿No? Cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier buena intención. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el 3:1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, también debes saber esto, entre todo lo que Pablo estaba instruyendo a Timoteo, él le decía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién, más que de Dios, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad. ¿No? Y yo pienso, y esto es algo que Dios me hacía ver, ¿no? Y digo, ¿cuánto peligro hay en abandonar la verdad de Dios por cosas que parecen buenas? ¿No? Porque el problema de esto, y está ahí, pueden verlo, el problema de esto era que gente dentro de la iglesia o diciendo ser parte de la iglesia iban a tener estas características, iban a abandonar totalmente la verdad, iban a ser amadores de sí mismos y después pueden ver todo lo que sigue. Yo digo, el mundo está de mal en peor como está escrito, pero el estado de la iglesia, ¿cómo está? ¿No? Eso me preocupaba a mí, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Lo que hay en el mundo es lo del mundo. Pero yo pensaba y digo, dentro de la iglesia, porque pienso, a veces uno escucha ciertas cosas y le preocupa, ¿no? Porque a veces nos sentamos a leer y esperamos recibir una verdad de Dios. Y saben lo que hacemos, la aplicamos para otro.
Yo he escuchado, he visto y entristece mi corazón porque vos decís, bueno, de una persona del mundo, ¿qué podés esperar? ¿Qué hay en el mundo? Ya lo conocemos, ¿no? La mayoría de nosotros, o todos nosotros, hemos experimentado lo que hay: odio, rencor, orgullo, ira, rebeldía, maldad, engaño, bueno, y ahí podemos seguir enumerando. Pero dentro, ¿no? Dentro de la iglesia, eso no debe ser así. Dentro de la iglesia, eso no debe ser así. Por eso, en lo personal, cuando yo me miro en el espejo de la palabra de Dios, digo, Dios, yo quiero que este peso caiga sobre mí y quiero que cada día que pase, vos me lleves a vivir bajo esta verdad. Y en lo que pueda hacer, lo que esté a mi alcance, lo que vos quieras, quiero también transmitirla. Porque lo más preocupante es esto, ¿no? Lo más preocupante es esto, ¿no? Y como empieza ahí, el título que le pusieron es Carácter de los hombres, ahí arriba del 3, por lo menos la Biblia que tengo ahora yo leyendo, Carácter de los hombres en los postreros días. Y esto dentro de, ¿no? Entre comillas, dentro de la iglesia, ¿no? Personas que van a estar negando la verdad, personas que van a estar usando la verdad como una fuente de ganancia, personas que van a estar queriendo arrastrar a otros a la mentira, esa misma exhortación cae sobre nosotros, ¿no? Para mantenernos con el peso de la verdad sobre nosotros. Para mantenernos con el peso de la verdad sobre nosotros. Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos, ¿no? Y tranquilamente se puede leer también la sal de la tierra y la idea es básicamente lo diferente al mundo, ¿no? A grandes rasgos podemos decir que la diferencia es, que la idea es diferente al mundo, pero a mí me preocupa porque muchas veces yo no veo la diferencia con el mundo. ¿No? Muchas veces no lo veo. Muchas veces, y esto hablo en general, no estoy hablando. Y muchos, hablando de la verdad, hay muchos queriendo intentar armar una doctrina en base a ideas humanas y la verdad es maltratada, ¿no?
qué importante es entender el peso de lo que hoy Dios está poniendo sobre nuestros hombros, ¿no? Porque los que hemos sido rescatados y formamos parte de la iglesia tenemos una responsabilidad enorme delante de los hombres. Y no tiene que ver con doctrina, en parte. Tiene que ver con un estilo de vivir, basado sí en la doctrina, pero tiene que ver con algo diferente, con algo que no tiene que ver ni con lo humano, sino que con la verdad de Dios, comprometerse con esta verdad. Vamos ahí a Primera de Juan. Un poquito de agua, ¿puede ser? Por favor. Y Dios quiere despertarnos a estas cosas, ¿no? Uno ve cuando yo estaba leyendo estos días Primera de Juan y veía la manera en la que el apóstol Juan entendía el ser o no ser cristiano, uno se siente con una necesidad enorme de ver dónde está situado, ¿no? Juan no permite que haya un lugar gris, ¿no? O es blanco o es negro, o es luz o es tiniebla, ¿no? O sos cristiano o qué, o no sos. Por eso pensaba y digo qué bueno es poder ver lo que Dios nos está queriendo hablar. Qué bueno es poder hoy estar en el lugar donde Dios te trajo, donde Dios quiere que estés, pero de la manera correcta, porque Dios está hablando y Él no empezó a hablar hoy. Él está hablando desde el comienzo de la creación. Él está hablando, sigue llamando, sigue buscando la manera de poder hacer entender cómo realmente son las cosas, porque o esto te deja dentro o te deja fuera, pero con una posibilidad de arrepentimiento. No, yo tuve que ver dentro, Dios me llevó a ver dentro y hay en muchas cosas que tuve que pedirle a Dios que tenga misericordia de mí. No, pero es un tiempo donde sabemos por la maldad que Dios está llamando a resplandecer, que Dios está llamando a vivir, que Dios está llamando a ser, a pertenecer, a buscar, a cambiar, a dejar, a arrepentirse, ¿no? Y qué bueno es que entendamos que no tiene que ver con nuestras fuerzas o con nuestra capacidad. Yo quiero leer ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: lo que era desde el principio, de la primera carta de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue ¿qué?
La vida fue manifestada. Sigue diciendo, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? ¿Qué piensan ustedes de esto? La buena voluntad de Dios para con un hombre pecador. Dice, 2 veces dice, se manifestó. Esto fue pura y exclusivamente voluntad de Dios. Y esto, lo que uno puede ver, ¿no? Cuando dice, bueno, Dios quiso. O sea, fue el paso que Dios tomó para nosotros. Porque acá quita toda jactancia, tiene que quitar de nosotros todo esfuerzo humano. Fue Dios el que dio el paso para acercarse. No, dice que fue manifestada. Dice que se nos manifestó la vida que estaba en Cristo. Fue la voluntad de Dios que se nos revelara a nosotros. Fue la voluntad de Dios que hoy puedas estar escuchando la verdad, tanto si formás parte de la iglesia como si todavía no lo sos. Pero también hay una demanda, también hay demanda de parte de Dios. También hay demanda de parte de Dios. Y el 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Jesús en realidad, en verdad, vino, se hizo hombre, caminó entre los hombres, cumplió el propósito de Dios, semanalmente cierto, ¿no? El por qué se escribió la carta, o muchas de las partes de las cartas, fue para intentar contrarrestar una enseñanza que se estaba dando en ese tiempo en Asia Menor, y era una de las cosas era que Jesús no había venido en carne, entre otras. No, Juan estaba intentando hacerle ver a la iglesia lo que realmente la iglesia tenía como fundamento. Porque cuando nosotros entendemos el fundamento, cuando nosotros empezamos a ver que no es por nosotros o que no es para nosotros, en el sentido de la obra, eso nos da seguridad. No, Juan estaba queriendo que esta gente entienda la necesidad de tener por cierto las cosas que son ciertísimas. Porque a veces dudamos de cosas, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿será que puedo? ¿Será que...? Y Juan está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, esto pasó por voluntad de Dios. O sea, ¿vos sos capaz? No. ¿Yo soy capaz? No. Pero Dios es el que hizo, Dios es el que tomó el paso, Dios es el que se manifestó. Y después en el 5 dice, para ver si puedo llegar a donde me toca. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, ¿no? Cristo, la vida, se manifestó y dio un mensaje. Qué hermoso, ¿no? Cuánta hermosura hay en ver, ¿no?, lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque yo vivía sin esperanza. Yo no tenía absolutamente esperanza. Ni siquiera la esperanza que tiene el mundo, ¿no?, de vivir una vida
en paz, tranquila, con trabajo, con cosas materiales. Ni siquiera esa esperanza tenía yo, ¿no? Que es una esperanza pasajera. Y Dios no solo cambió eso, sino que me dio el tesoro más grande que el hombre puede tener. Y esto no fue por mí, es una voluntad, es la voluntad de Dios. Dice, y el mensaje este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas ¿en quién? En Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso. ¿No? Y esto encierra a todos. Esto encierra absolutamente a todos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está, ¿en quién dice? En nosotros. Y el 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Juan no está diciendo, no está hablando de que el cristiano no se va a equivocar, no va a pecar. Él lo que está diciendo, como vamos a ver más adelante, él lo que está diciendo es el que es cristiano, porque se está refiriendo a hermanos, a personas que conocen a Dios por la manera en que se dirige, ¿no? Hijitos míos. Las personas que confiesan, que dicen que son cristianos, no pueden practicar el pecado, no pueden vivir en pecado, ¿no? Porque había una idea también de esta especie de religión o de nueva enseñanza que estaba metiéndose también o quería meterse en la iglesia, de que lo que importaba era el espíritu, que como con la carne uno podía hacer lo que quiera, porque el espíritu era lo importante, la carne estaba contaminada y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y él está diciendo, si conoces a Jesús, no practicás el pecado. Y si pecás, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. Y me gustaba mucho porque la palabra abogado ahí es paracleto. A ver si la encuentro ahora. Paracleto. Y es alguien llamado a ayudar, ¿no? Que en este único caso se traduce acá de esa manera. Después, todas las otras maneras se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo especial de esto es, uno llamado a ayudar, es cuando uno clama por su pecado, ¿quién es el que te viene a ayudar? Jesús, dice la Biblia, es el que intercede por nosotros. El que está sentado a la diestra del Padre intercede por nosotros. Entonces, el clamor de aquel que reconoce su pecado, y no una vida en pecado, ¿no? Sino una equivocación, un dolor por haber fallado, trae la obra de Cristo a nuestra vida. Tenemos la posibilidad de vivir en santidad.
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo, ¿qué? Por lo de todo el mundo, ¿no? Hablando de una expiación o una propiciación o un cubrir pecados de la obra que Cristo hizo, que alcanza para todos. No, esto no es solo para algunos, ¿no? Aunque Dios en su soberanía sabe que solo van a ser algunos. Pero bueno, ahí está, para entender que hay cosas que a veces no entran en la cabeza de uno. Es así. Es así, a veces uno quiere explicar lo inexplicable, pero no hay manera. Pero no hay manera. Dice, y hablando de lo que produce el entender quién es nuestro abogado, y hablando de lo que produce el conocimiento de Dios en nosotros, dice, y en esto sabemos que nosotros ¿qué? Le conocemos, si hacemos ¿qué? Si guardamos sus mandamientos. Esto no es solo teoría. No, si decimos que conocemos a aquel que es nuestro abogado, si decimos que formamos parte de la iglesia, necesitamos entender que debemos guardar, acá dice mandamientos, pero la misma palabra es palabra, si guardamos sus palabras. No está hablando solo de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo vos vas a decirle a la gente, o cómo vos vas a identificarte como un hijo de Dios? Por cómo vivís. No hay en este caso, y como la Biblia lo ve, no hay títulos que diga vos sos el hijo y viví como quieras. Eso no está. Lo que determina si sos hijo o no sos hijo es tu conducta. No hay más. No hay más. Vos podés decir, sí, yo le conozco, yo soy hijo, pero guardás sus mandamientos. Venimos de escuchar cómo se nos ha compartido, ¿no? Hablando de la luz, hablando de la manifestación de Cristo, hablando de que no podemos escondernos en el medio. No hay un medio. Tenemos que colocarnos en el lugar que nos corresponde. Porque muchos decimos, o se dice, ¿no? Sí, yo creo en Dios, conozco a Dios, sé quién es Dios, pero nuestra vida no habla de esto. ¿No? Por eso Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. No es un simple título lo que te hace ser hijo, o lo que te hace ser siervo, o lo que te hace ser... No, lo que determina si sos hijo, si sos siervo, es cómo vivís. Es lo que tu vida dice. ¿No? La sabiduría de Dios siempre tiene que ver con algo en lo práctico. En lo práctico, ¿no? A veces tenemos la idea de pensar en sabiduría como algo teórico, y para el mundo, bueno, puede ser, ¿no? Pero en términos de Dios, el sabio es el que hace, el que vive conforme a lo que cree, no solo el que cree, sino el que vive conforme a lo que cree. Por eso sigue diciendo, el que dice no nos va a dejar así. O sea, Dios no quiere que nos quedemos solo con, bueno, pero los mandamientos, no sé, tampoco, bueno, uno, el que dice, yo le conozco y no guarda
sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ahí está lo que yo le decía, mandamiento es igual a palabra, se tradujo en el versículo 5 como palabra, y en el 4 y en el 3 como mandamientos, pero es la misma palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha, ¿qué? Se ha completado. ¿Recibiste el amor de Dios? ¿Se ha completado el amor de Dios en tu vida? ¿Se ha completado el amor de Dios en nuestra vida? Son preguntas que no me acerqué al texto para intentar ver la cara de alguien. Uy, mira, acá está fulano, o allá está. Dios me hizo entender cuál era mi posición. Me hizo ver cuánta necesidad tengo, cuánta responsabilidad tengo por lo que estoy escuchando, por lo que estoy haciendo y por cómo estoy viviendo. No, responsabilidad. Por esto sabemos, el final del 5, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como ¿qué? Como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, ahí le queda tarea para la casa, ver cómo anduvo Jesús. Pero uno ve lo que Dios habla a su pueblo, habla a su iglesia, lo que Dios prepara en la mesa para que uno coma, y uno dice, qué bueno que es Dios, ¿no? Porque uno quiere agradar a Dios, ¿no? Uno que ha recibido el perdón de Dios busca la manera de ser agradable a Dios, pero a veces necesitamos tener este tipo de exhortaciones. Necesitamos tener este tipo de cartas donde dice, mirá, si vos estás andando en tinieblas, si tu caminar no es en luz, no sos cristiano. Punto. Sabés cosas, has aprendido cosas, pero si no estás caminando en luz, si no aceptaste al Señor como Salvador, como Señor, si no guardás su palabra, si no crees que Él fue el que se manifestó, que vino en carne, que vivió entre los hombres, que hubo gente que lo tocó, que lo palpó, que dio un mensaje, no hay manera. No hay manera. Y en esto sabemos, ¿no? Esta es la manera de reconocer. Esta es la manera que nos permite ver. Esta es la manera en la que podemos saber quién es quién. Esto hay que tomarlo como es, ¿no? Porque no está hablando de que voy a empezar a juzgar, a ver quién es quién. No está hablando de examinate. Mirá dónde estás parado. No, porque hay un peso sobre la iglesia, y si formamos parte de la iglesia debemos entender que estas cosas tienen que estar en nosotros. Si somos muy parecidos al mundo, en ideas, en conceptos, en maneras, yo lo que más deseo es que Dios pueda hacer su obra en mí,
Eso es lo que más anhelo, cada día más, ¿no? Porque como empezamos diciendo, el mundo va conforme a como está escrito, de mal en peor. Pero yo pregunto y quiero que vos te preguntes hoy, como cristiano o como no cristiano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿a dónde va? ¿O por dónde va? ¿Por dónde está caminando? Porque no hay casualidades, no hay... Dios puso delante de nosotros la primera carta de Juan para que podamos tener esta reprensión de parte de Dios, ¿no? Y nos acomodemos al lugar que nos corresponde. Y si todavía no hemos alcanzado el favor de Dios, este es un tiempo para arrepentirse. Si hemos caminado por lugares donde no tendríamos que caminar, si hemos creído cosas que no debemos creer, si hemos permitido pereza, pecado, dice la palabra que abogado tenemos. Abogado tenemos. Y dice que este abogado es Jesucristo el justo. ¿No? ¿Qué más ánimo que saber que tenés una deuda que pagar, que no podés pagar, pero de tu lado está aquel que es justo. De tu lado está aquel que pagó el precio. Pero también hay una demanda que Dios está haciendo y es sostener la verdad por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier idea, de cualquier pensamiento, de cualquier sentimiento, de cualquier doctrina, sostener la verdad. Aunque ya hemos visto cómo el mundo trata la verdad de Dios. Que Dios pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos seguir creciendo en Él. Yo les invito a que se pongan de pie. Y que pidamos a Dios con todo el corazón que esta verdad pueda caer sobre nosotros, ¿no? Que podamos ser conscientes, lo que hemos alcanzado el perdón de Dios, de la responsabilidad que tenemos de mantener la verdad en alto, de ser luz, de ser sal. Jesús, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Si hay algo que podemos ver en ti es bondad, Señor. Es misericordia, es gracia. Yo en lo personal puedo verte teniendo mucha paciencia conmigo, Señor. Hablándome, instruyéndome, corrigiéndome, disciplinándome también, Señor. Tratándome como a un hijo, Señor. Señor, despiértanos, Señor, a tu verdad. Que podamos ver el privilegio que tenemos, pero también el peso de la responsabilidad que cae sobre nosotros, Señor. Para no errar el camino, para no fallar, para no caminar, Señor, en desobediencia a ti, Padre. Queremos que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, más allá de cualquier otra cosa, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Haciendo esa obra que solo tú puedes hacer, de ubicarnos en el lugar que nos corresponde, de necesitados, de dependientes, Señor. Gracias, Señor, porque nos amaste con amor eterno, Señor. Y hoy estás llamando al arrepentimiento, estás llamando a
al restaurar, a caminar en obediencia, a dejar el pecado, a cambiar de actitud, Señor. Bendito eres, Jesús, te adoramos, Señor. Señor, tú conoces mi corazón. Oh Dios, escudriña mi mente. Señor, tú conoces mi corazón. Oh Dios, escudriña mi mente. Nada hay oculto ante ti. Que no se manifieste. Nada escondido ante ti. Quebrántame, libérame, límpiame con fuego de tu espíritu. Quebrántame, libérame. Pon tu mano sobre mí y tu luz venga a mi ser. Señor, tú conoces mi corazón. Oh Dios, escudriña mi mente. Señor, tú conoces mi corazón. Oh Dios, escudriña mi mente. Nada hay oculto ante ti. Que no se manifieste. Nada escondido ante ti. Quebrántame, libérame, límpiame con fuego de tu espíritu. Quebrántame, libérame. Pon tu mano sobre mí y tu luz venga a mi ser. Quebrántame, libérame. Límpiame con fuego de tu espíritu.
Toca nuestros corazones, Señor, ministra. Límpianos, Señor Jesús, límpianos, Señor, con esta alabanza, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor, de aquellas cosas, Dios, que estorban, Señor, que no te agradan, Señor. Límpianos, Señor. Quebrántanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Realmente te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú abras nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a tener un corazón abierto y dispuesto, Señor, a entender y aceptar, Señor, lo que tú nos muestras y lo que tú nos hablas, Señor. Que realmente, Dios, podamos humillarnos delante de ti, Señor, y buscar ese arrepentimiento verdadero, Señor, y poder despertar, Señor, poder despertar de nuestro caminar, Señor, poder despertar de la condición en la que estamos, Señor, y realmente tener un deseo ferviente por buscarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. No nos dejes permanecer en la misma condición, Señor, sino ayúdanos a poder buscarte de todo corazón, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Te exaltamos a ti, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Quebrántame, libérame, límpiame con fuego de tu espíritu, quebrántame, libérame. Pon tu mano sobre mí y tu luz venga a mi ser, quebrántame, libérame, límpiame con fuego de tu espíritu. Libérame, pon tu mano sobre mí y tu luz venga a mi ser. Quebrántame.